Hola hermanos, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de en qué momento del día nos estés escuchando, ¿verdad? Sé bienvenido a un devocional más de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Y realmente es una hermosa manera en la cual estamos llevando el libro de los Salmos, ¿verdad? Estamos atravesando las páginas de los Salmos a través de estas maravillosas páginas. Y bien, espero que estos devocionales, es mi oración, es mi esfuerzo, el que estos devocionales sean de toda bendición espiritual para tu vida, así como lo están siendo para la mía. Y bien, el día de hoy continuamos la aventura, la cual podríamos decir que está recientemente nueva, ¿verdad? La aventura del Salmo número 6, un salmo realmente también muy maravilloso, el cual está comprendido entre una sección de 5 salmos, ¿verdad? De 5 oraciones, que son 5 salmos. Del 3 al 7 prácticamente son 5 salmos, los cuales David está pidiendo plegaria a Dios o por la cual está orando. Y bien, veíamos que en el salmo número 5, que es el salmo anterior a este, en este salmo veíamos que parte de la oración de David era que sus pasos fuesen guiados por Dios. Y esto es algo maravilloso, que nuestros pasos o nuestro caminar, nuestro día a día, sea considerado delante de Dios y que Él guíe nuestros pasos, ¿verdad? Era la parte más importante del Salmo número 5. Pero ahora quiero tomar la parte del Salmo número 6, el cual tiene una sinergia muy bonita con el Salmo número 5. Mientras el Salmo número 5 pide que nuestros pasos sean guiados por Dios, el Salmo número 6 nos está dando un énfasis sobre el arrepentimiento. Nos está dando un énfasis sobre la calidad en la cual debe de ser nuestro arrepentimiento. Realmente el Salmo número 6 es la oración de arrepentimiento hacia Dios. Qué bello salmo, porque realmente aquí hay muchos comentaristas bíblicos que han dicho de que cuando sientas que has pecado contra Dios, lee el Salmo número 6 y ora con esa misma condición. Entonces, el objetivo o el propósito, mi amado hermano, del Salmo número 6 es que busquemos una reconciliación genuina con Dios. Que leamos este salmo y que al momento de leerlo nosotros podamos llegar con esa confianza ante nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, analicemos el Salmo número 6. Y si hay algún pecado, mi hermano, en el cual hemos fallado delante de nuestro Dios, te voy a motivar o te voy a invitar a que escuches este devocional y después de haberlo escuchado, que procedas a pedirle perdón a Dios por nuestros diferentes actos, los cuales pues también son horribles delante de Dios y ofenden a nuestro Dios. Entonces, comencemos con el Salmo número 6. Y al comenzar, esto es algo que no comenté del Salmo número 5, pero hasta arribita podemos ver, por ejemplo, al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Muy probablemente lo que comentan diferentes comentaristas bíblicos es que muy probablemente lo que significa eso, bueno, el músico principal es que era un salmo escrito para que fuese entonado en el templo, para que fuese cantado. Entonces este salmo es una canción, de ahí el nombre de los salmos, ¿verdad? Al músico principal, es decir, que el músico principal toque esta canción, o sobre el director del coro, ¿verdad? En Nehinot sobre Seminit. Aquí Nehinot y Seminit, muchos apuntan de que en Nehinot quiere decir de que con qué instrumento se debería de tocar. Y muy probablemente, y digo muy probablemente porque es mucho tiempo el que nos separa de este salmo, el Nehinot era un instrumento de cuerda. Entonces muy probablemente este salmo se le estaba dando la indicación al músico principal que este salmo fuese escrito sobre cuerdas. Y después nos dice que sobre Seminit, para lo que también muy probablemente, también lo manejo con probabilidad, es de que este Seminit es como lo que nosotros podríamos conocer como las notas musicales, ¿no? Podríamos conocerlo como si dijéramos tócalo en la, o tócalo en sol, o tócalo en fa, que es lo que el grupo de alabanza más puede comprender, ¿verdad? Sobre este tema. Bueno, es como si se le diera la indicación sobre qué instrumento se debe de tocar y sobre qué tono se debería de entonar. Podríamos hacer esa transliteración, ¿verdad? Pero aquí hay diferentes comentaristas bíblicos, como lo es Charles Spurgeon,
él comenta al respecto de que él a lo que apuntaría con este salmo, con este Nejinot sobre Semimit, es de que era una canción fúnebre. Era una canción la cual su tonada no era alegre, su tonada era como si fuese un fúnebre, como si se estuviera haciendo un servicio funerario. Ese es el sentir de este salmo. Y realmente cuando uno lo lee, se puede dar cuenta de que el salmo está lleno de mucha dolencia, como si alguien estuviese muriendo en vida. Esa es la ilustración del salmo. Entonces, bien, esta parte inclusive en la cual fue compuesto el salmo sobre cómo debería de haberse tocado o cómo fue tocado en el templo o en diferentes momentos de la historia, también nos debe de dar un sentimiento sobre cómo es el arrepentimiento delante de Dios. Y no es de que el arrepentimiento cause muerte, todo lo contrario, es el pecado el que causa la muerte de los individuos y aún de los creyentes, porque un pecado puede matar la vida espiritual de un creyente si no es debidamente confesado. Y ahora sí, vamos a empezar con este salmo, con esta nota fúnebre, ¿verdad?, que mencionábamos. Y nos vamos a ir versículo por versículo. Versículo número 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y aquí hay algo muy importante que debemos de hacer notar. Dios es un Dios el cual nosotros podemos llamarle Padre. De hecho, Jesucristo en la oración modelo por ahí en Mateo número 6 nos menciona y nos dice que cuando oremos a Dios, oremos de la siguiente manera, ¿no? Y le dice, y empieza la oración del Padre, ¿no? Empieza a decirle que cuando oremos a Dios, oremos como si tuviésemos esa confianza de orar con un Padre. Y lo mismo pide Pablo en el libro de los Romanos, en el cual es orar a Dios como si fuese un Padre. Pero bien, que pidamos, y la idea de ambos es que nosotros pidamos con confianza como si nosotros pidiéramos con un padre. Yo me acuerdo que cuando yo tenía a mi padre y yo podía pedirle a mi papá, le pedía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando eran cosas de la escuela, le decía, oye papá, necesito una calculadora. Tenía esa confianza para pedirle a mi padre, y no es esa confianza que, por ejemplo, pueda tenerle a un tío o le pueda tener a un abuelo, porque es bien diferente la idea, ¿verdad?, de ver a un padre, a un abuelo, porque con un padre sabes que es aquel que te ha cuidado toda la vida y es aquel el cual es la imagen como de proveedor. Entonces puedo acercarme con mi padre y puedo decirle a mi papá, oye papá, necesito esto. Y mi papá no sé cómo le hacía. Hoy en día yo veo los precios y veo los salarios y yo digo no sé cómo le hacía, pero me conseguía la calculadora y la que necesitaba. Oye papá, me pidieron en mi taller, por ejemplo en artes plásticas, unos colores, y lo mismo mi papá llegaba. Porque quiero destacar que había una confianza de un hijo hacia un padre, así como muchos de nosotros tal vez la tuvimos, ¿no? Desgraciadamente no es el escenario de todos, ¿verdad? Pero bien, lo que quiero destacar aquí es la oración como si Dios fuese nuestro Padre, es decir, con esa confianza como si le pidiéramos a nuestro papá. Pero también aquí hay algo que notar. Los papás no solamente están para complacernos, ¿verdad? Los papás también están para reprendernos y para dirigirnos. Y aquí hay algo importante, mis amados hermanos, que yo quiero hacer notar. Los papás regañan o reprenden de dos maneras. Nuestros papás terrenales. Punto número 1, la primera manera en la que te llaman la atención es a través de la palabra. Y no solamente digo de la palabra de Dios, no, de la palabra. Es decir, te dicen, no hagas esto. No hagas esto o habrá consecuencias. Deja de hacer esto o habrá consecuencias. Bueno, también Dios. Dios nos llama al arrepentimiento y Dios nos dice que no está bien lo que estamos haciendo, primeramente con su palabra. Pero cuando uno no hacía caso, cuando uno era hijo, ¿qué ocurría? Cuando uno era hijo y no le hacía caso a papá, o cuando papá nos decía, no hagas esto, ¿qué ocurría? Pues ya iba papá y ya nos sentaba y ya nos regañaba, ¿verdad? O inclusive podríamos decir que hasta varita nos tocaba, ¿verdad? Es decir, tocaba ahí una reprensión un poco más severa, pero siempre la reprensión severa proseguía a la reprensión de palabra. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Celestial, lo mismo ocurre con Dios. Dios siempre
habla primeramente o quiere reprender a sus hijos a través de su palabra, pero si el hijo no hace caso a través de su palabra, entonces llega el momento de meter un balazo. Entonces llega el momento de darle un estate quieto al niño. Y por eso es muchas veces en las cuales todos nosotros nos podemos reflejar en esa acción. ¿Por qué? Porque yo creo que más de uno ha experimentado eso, que a través de la palabra Dios nos dice, eso no está bien. A través de su palabra. Y nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces ya llega un castigo divino. Ya llega una manera en la cual Dios nos está llamando. Y cuando Dios nos llama a esas maneras, eso sí ya no nos gusta. Pero en la primera nos dimos el lujo de rechazarlo, ¿verdad? Pero ahora cuando viene el castigo divino es la manera en la cual Dios nos está llamando incluso al arrepentimiento. Y es como si fuera un padre te dije que no estaba bien, he aquí tus consecuencias. Entonces aquí quiero hacer una observación muy puntual. No es de que no voy a espiritualizar todas las enfermedades. Es decir, de que toda enfermedad tiene un nacimiento en un pecado específico. No lo considero así, porque también hay unos que se enferman porque tal vez se descuidaron y salieron sin abrigarse el frío, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí hay enfermedades que pueden ser provenientes del Señor, y aquí lo interesante es que cuando vienen esas enfermedades, lo que nos recuerda es nuestras iniquidades. Yo creo que esas son las enfermedades o son las maneras en las que Dios nos llama la atención. O por ejemplo, la pérdida de trabajo, nos debe de recordar a nuestras iniquidades. Perdí el trabajo, recuerda tus iniquidades. Perdí esto, recuerda tus iniquidades. No es de que todo, pero realmente hay ocasiones en las cuales uno recuerda, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido esto. O uno tal vez se enferma y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y viene a la mente aquello lo cual Dios te dijo que no estaba bien y tú hiciste caso omiso. Bien, pero quiero recordarte que cuando papá reprende es por amor, pues también cuando papá Dios reprende es por amor. Pero quiero que aquí notes que David le pide a Dios, no me reprendas en tu enojo. Es decir, David está reconociendo y no se está haciendo la víctima y le está diciendo a Dios, no necesito ser reprendido, no me reprendas, no me reprendas en tu enojo, porque todos sabemos que cuando agarramos a un papá enojado, el problema es mayor, la reprensión es aún mayor. Bueno, pues es lo mismo que David está diciendo, no me reprendas, al menos en tu enojo. No quiero que mi castigo sea tan severo. Y ahorita vamos a ver cómo David ve que ese castigo puede ser no solamente tan severo, sino muy severo. Y por eso lo que aquí está haciendo David es apelar de una manera, y después lo vamos a ver, a la misericordia de Dios. De decirle, yo sé que estás enojado porque he pecado contra ti, pero tranquilo, no me reprendas cuando estés más enojado. Pero David está reconociendo su culpa. Y esto es algo importante, hermanos. Cuando estemos pasando por una situación de debilidad, cuando estemos pasando por una situación en la cual a veces vamos a ver que David hace preguntas que muchas veces nosotros hemos hecho, o algunas expresiones que nosotros hemos dicho, quiero que recordemos, hermano, que lo único que aparta a Dios de nosotros es el pecado. Entonces es importante, hermanos, que hagamos un autoexamen sobre cómo está nuestra vida espiritual con Dios. Antes de echarle la culpa a Dios de que por tu culpa estoy enfermo, por tu culpa no tengo trabajo, hagamos un examen a nosotros mismos y veamos nuestro corazón delante de Dios y le digamos a Dios en qué he fallado o por qué es que estoy acá. No veamos solamente las consecuencias, sino veamos las causas. Así que la primera pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿tu situación actual es debida a una de tus causas? ¿Es debida a ti? ¿Tu situación actual en la cual tú ahorita estás parado es porque es una consecuencia de tu pecado? Así que debemos empezar a reflexionar, hermanos. Este es un salmo muy reflexivo. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y este es
un versículo que está lleno de imágenes, ¿verdad? Primero vemos que David está pidiendo o está apelando a la misericordia de Dios. Y David sabe muy bien a dónde apelar, porque esta era una imagen que me encantaba, mientras de la mano derecha está la mano justa de Dios, en su mano, perdón, ya no sé ni qué mano dije, pero en su otra mano está la misericordia de Dios. David estaba apelando a la mano de la misericordia. Le estaba diciendo David a Dios: tómame de la mano de la misericordia, no de la del justo juicio, sino de tu misericordia. Quiero apelar a tu misericordia. Y vemos de que acompaña a la misericordia la sanidad. Es decir, David está pidiendo una sanidad en su vida. ¿Por qué? Dice que está enfermo y porque sus huesos se estremecen. Y esta es una imagen de mis huesos se estremecen, en donde nos debe de hacer alusión a todo el cuerpo humano. Por ejemplo, los huesos es la parte más fuerte de nuestro cuerpo humano. Es lo más fuerte que el humano tiene, que sí, se rompen. Pero ¿cuándo se rompen? Pues cuando se les emite una gran fuerza. Es cuando se rompen. Pero por ejemplo, un músculo, haces mal un ejercicio, ya se te inflamó. Que haces mal otro ejercicio y ya te lastimaste otra parte del cuerpo. Pero los huesos solamente se rompen cuando son grandes cantidades de fuerza sobre de ellos. Y vea que aquí el juicio de Dios, o la manera en la que Dios está tratando con David, es que inclusive sus propios huesos se estremecen. Es decir, la parte más fuerte de David, o la parte más fuerte que constituye el ser humano, estremecía. Es decir, no hay manera en la cual nosotros podamos permanecer de pie, pecadores, frente a un Dios airado. No hay manera en la cual yo pueda permanecer de pie. Otros comentaristas al respecto dicen de que, bueno, también los huesos es la parte interna del hombre. Entonces, muy probablemente también la ilustración que David quiere decir es de que no solamente su cuerpo estaba siendo lastimado o estaba siendo herido, sino incluso su parte interna también se sentía estremecido. Es decir, que estaba estremecido tanto en carne, pero también su ser interno o el espíritu también estaba estremecido. Entonces, y esto es algo importante, porque esto es lo que ocasiona estar pecadores, conocedores de un Dios, estar frente a un Dios santo y haber pecado deliberadamente contra de él. Versículo 3, mi alma también está muy turbada. Es decir, decimos lo mismo que lo pasado, ¿verdad? No solamente su cuerpo, sino inclusive el alma está turbada. Y aquí mi alma está turbada, vamos a encontrar en este salmo dos expresiones que el mismo Jesucristo dijo. La primera es esta: mi alma está muy turbada. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 27, la cual inclusive Jesucristo, como humano, también estaba mostrando que también su alma estaba muy turbada. ¿Por qué estaba turbada? Porque estaba hablando acerca de su muerte y su crucifixión. Fíjate, es cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y glorificaré otra vez. Es decir, siempre, hermanos, que también hay situaciones extremas o externas, también genera que nuestro espíritu se conmueva, o también que nuestro espíritu sienta una cierta de preocupación, como lo está diciendo David, pero también lo dijo el mismo Jesucristo. Dos razones totalmente diferentes, quiero que notes. La razón por la cual David se siente su alma muy turbada es porque había pecado delante de Dios, y de hecho después pide a Dios: vuélvete a mí. Mientras que con Jesucristo su alma estaba muy turbada porque sabía que era el momento, o iba a llegar el momento, mejor dicho, en que él iba a ser crucificado en la cruz e iba a dar su vida por multitud de pecadores. Entonces, quiero que notes que nuestra alma está turbada siempre que estamos frente
al Dios viviente. Nuestra alma está turbada y cuando, en el caso de David, no estamos delante de Él en las mejores condiciones. Por eso habemos muchos los cuales decimos, mejor no voy a la iglesia porque sé que he actuado mal. Lo único que estás haciendo, mi estimado, es huir de la presencia de un Dios santo. Así como Jonás. Este salmo me recordó mucho a Jonás. Jonás sabía que debía de ir a Nínive y lo que hizo fue descendió a Jope y se fue. Él no hubiese sido tragado por un gran pez si él hubiera obedecido a Dios. Él fue tragado por un gran pez porque fue una decisión suya. Entonces, hermanos, aquí seamos muy diligentes con nuestras acciones que estamos haciendo. Si no estamos bien delante de Dios, hermano, el ánimo es a que procedas al arrepentimiento y no te alejes de Él, sino mejor aún, acércate a Él. Y vemos que aquí dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Y esta es una pregunta, ¿verdad? Que yo creo que más de uno nos hemos hecho y que le hemos hecho a Dios, que le decimos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo he de lidiar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo he de tener trabajo? ¿Hasta cuándo ha de estar mi familiar en el hospital? ¿Hasta cuándo han de cesar los problemas? Esas son preguntas que muy regularmente le hacemos a Dios, pero debemos de ver también que los problemas también han sido generados por nosotros. No solamente son problemas los cuales Dios nos ha traído porque sí, porque quiero, o nada más Dios nos pone pruebas. No, también hay muchas pruebas, hermanos, que nosotros mismos podríamos evitar si fuéramos diligentes delante de Dios. Por ejemplo, si en mi trabajo yo no estoy trabajando, no estoy haciendo mis deberes, no estoy haciendo el mínimo esfuerzo en mi trabajo, no estoy sacando mi chamba y me corren y ni carta de recomendación me da porque soy bien flojo. Ay, voy a llegar con Dios y le voy a decir a Dios, ¿hasta cuándo me vas a dar trabajo? Dios te había dado un trabajo, pero quien lo echó a perder fuiste tú. No fue Dios, fuimos nosotros por nuestra negligencia. Así que también cuando preguntemos hasta cuándo, debemos de pensar también qué es lo que lo ha ocasionado. Y cuando veamos qué es lo que ha ocasionado, bien dicen que debemos de atacar los problemas de raíz. Bien, decirle a Dios, no tengo trabajo, es atacar nada más las hojitas del problema, es nada más recortar las hojitas del problema y es echarle la culpa a Dios. No, vete a la raíz. ¿Qué te ha generado ese problema? ¿Fue una desobediencia a Dios? Bueno, ¿cómo se ve atacar ese problema? Desde la raíz, arrancando esa mala hierba y decirle a Dios, perdóname por mi iniquidad. Y comprendo que esta consecuencia fue de un acto mío, fue consecuencia de mi pecado. Entonces, Dios, perdóname. Y espero en ti que yo sea prontamente restaurado. Quiero que veas cómo David entiende eso, versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y vemos que otra vez David sabe a dónde apelar, ¿verdad? David sabe tomar y quiere otra vez buscar la misericordia de Dios. Y está ahora hablando acerca de la salvación. Es como este niño chiquito que sabe que la mano derecha de Dios, ahí está la misericordia. Pues me tomo de la derecha de Dios. Y le está diciendo a Dios otra vez, misericordia. Ya vimos que en el versículo 2, David pidió misericordia por su sanidad. Bueno, ahora está pidiendo misericordia por su salvación. Y de hecho, salvación y sanidad, hermanos, en términos prácticos en el Nuevo Testamento, prácticamente eran lo mismo. Porque si una persona era sana, era salvada de la muerte. Aquí David está haciendo lo mismo. Está pidiendo su sanidad, pero a su vez está pidiendo salvación. Es decir, ay, Dios, todavía no me quiero ir. Señor, sálvame de este momento, sálvame de mi pecado. Y vea que aquí bien interesante porque nosotros muchas veces vemos bien lejos a Dios. Vemos muy lejos a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que aparta a Dios de nosotros, como bien se los dije, es nuestro pecado.
Entonces David ve muy lejos a Dios y le está diciendo, vuelve a mí, vuelve, porque lo está viendo lejos. Y yo creo que también es una expresión que todos hemos ocupado, que hemos visto lejos a Dios y le decimos a Dios, vuelve, vuelve. Pero ahí la respuesta, hermanos, es decirle a Dios, vuelve. Pero muchas veces, hermano, para que Dios vuelva necesita ser quitado un muro llamado pecado. Porque lo único que aparta a un Dios santo es el pecado. Y más cuando sus santos o sus hijos pecan. Más ahí. Entonces, hermanos, quiero que aquí veas la urgencia en la cual David está hablándole a Dios. Le está diciendo, vuélvete a mí, libra mi alma y sálvame. Yo me metí en este apuro, pero fíjate que aún y cuando él se metió en este apuro, está reconociendo que ha sido culpa de su transgresión, está pidiendo el auxilio divino. Y aquí esto es una imagen en la cual había un matemático en Grecia, el cual decía, dame un punto y dame una palanca y moveré al mundo. Bueno, aquí podemos decir que el punto y la palanca para que nuestras oraciones sean correspondidas es, el punto debe de ser siempre, hermanos, arrepentimiento delante de Dios. Y la palanca, pedirle en la misericordia de Dios, pedir bajo su misericordia. Y después vemos 5, que es el peor de los casos, ¿verdad? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, David le está apelando y él sabe que el peor castigo de Dios para David es que éste sea llevado a la muerte. El Seol, hermanos, no es propiamente el infierno. El Seol era lo que los judíos consideraban el lugar en donde todos los muertos descansaban. El infierno, como lo dijimos en el sermón del día domingo, el infierno fue algo a lo cual Jesucristo dio más luz, lo cual es algo diferente a lo que los judíos consideran como el Seol. Entonces, pero aquí el Seol es el lugar en donde es el lugar de los muertos, es decir, es el lugar en donde no hay vida, y Dios es un Dios de vivos, por eso se consideraba el Seol. Y vemos que aquí David está apelando a un motivo delante de Dios y le está diciendo, Señor, si tú me quitas la vida ya no voy a alabarte. Y quiero alabarte. Y no hay un peor escenario, hermanos, que alguien que ha sido llamado hijo de Dios, que ha entendido el evangelio, que ha entendido el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, muere en pecado. No hay cosa más triste. En Estados Unidos ha habido una gran serie, y de hecho por ahí se escuchó una noticia terrible de la cual era alguien que se consideraba hijo de Dios murió en pecado y fue descubierto su pecado a todos. Entonces, hermanos, no hay peor condición de una persona, de un hijo de Dios, que morir en pecado. Ahí está, hermanos míos, la urgencia en la cual debemos de pedir arrepentimiento delante de Dios. Nadie sabe el momento en el cual nuestros días van a terminar su cuenta. Hay personas que sí, se ve la enfermedad y se ve que van a ser, que obviamente su camino parece ser que no hay otra salida que no sea la muerte. Pero hay casos, hermanos, que no. Que nos llega de una manera desprevenida. Hermanos, si el día de hoy el Señor nos llamara a cuentas, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Y yo sé que más de uno tal vez diga, no, que no me llame ahorita, ¿no? Bueno, pues entonces vayamos y procedamos al arrepentimiento delante de Dios. Y vamos a ver versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, ruego mi cama con mis lágrimas. Vean el dolor que le ha ocasionado, o que David tiene, o que David expresa. Vean la cantidad de lágrimas las cuales David ha derramado, orando a Dios, pidiéndole a Dios. Sí,
¿Ha sido a causa de su enfermedad? También. Pero también es parte de su oración. Y además él está entendiendo el por qué se ha alejado de él Dios. Él entiende que su enfermedad ha llegado porque Dios está lejos de él. Y la única manera en la que Dios se aleja es por el pecado del hombre. Y David fue un hombre que, digámoslo así, pecó y pecó mucho, así como todos. Pero también era un hombre que se arrepentía. Y que su arrepentimiento era muy genuino. Y quiero que veas que aquí la forma en la que él está expresando cómo toda su fuerza ha acabado. Y aquí vemos a un David acabado. Me ha consumido mi fuerza, todas las noches inundo mi cama. Es decir, imagínate, la ilustración que aquí quiere dar David es de que ha llorado tanto que su cuarto se ha hecho un estanque y las aguas o sus lágrimas son las que rondan su cama y va como en las caricaturas, ¿no? Que a veces las las recámaras son sostenidas por el agua. Bueno, esa es la ilustración que está haciendo David del dolor que le causa, no solamente su enfermedad, sino el haberle fallado a Dios. Porque no solamente su dolor es meramente físico, sino incluso es espiritual, porque él apela a su alma. Y ese es el dolor que no solamente nos debe de generar, hermanos, las consecuencias de nuestros pecados. Ese es el dolor que también debe de considerar cuando nosotros pecamos delante de Dios. No solamente el de la enfermedad, sino el dolor de haberle fallado a Dios. El dolor de que tomamos en vano la sangre de Cristo. De que Dios nos ha llamado que eso no está bien y que Cristo ya ha muerto por nuestros pecados y lo tomamos por poco. Y aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Vemos un David consumido. Y eso nos suma el versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y quiero que aquí veas que vemos a un David acabado, vemos a un David que se ha consumido, pero vemos en la historia o en la vida de David cuando se enfrentó a un león por salvar a una oveja, a un oso, a Goliat. Era un David fuerte. Y aquí vemos a un David muy contristado, entristado. Bueno, hermanos, porque quiero que entendamos algo. David se estaba enfrentando a hombres y a bestias, pero aquí estaba un pecador frente a un Dios vivo. Y debemos de aceptar, hermanos, nuestra pequeñez delante de un Dios santo. Ve que ahora, después de que aquí el pecado, por ejemplo, con Betsabé de David, ¿no? Sus ojos en ese momento estaban más que abiertos cuando vieron a Betsabé, ¿verdad? Bueno, ahora sus ojos están gastados de sufrir. Tanto ha llorado y tanto le ha implorado a Dios. Y vamos ahora al versículo 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y aquí hay un cambio en el Salmo. Aquí hay un cambio el cual no es esperado, porque nosotros vemos que David se está yendo de menos. Primero empieza a decirle a Dios, no te enojes, no me reprendas en tu enojo. Y vemos que culmina diciendo, mis ojos están gastados. Y después vemos que dice, apártense de mí. Bien, aquí pareciera, o aquí la ilustración que yo puedo ver es como David estaba viéndose a sí mismo como si estuviese siendo acechado, o cuando en el desierto los buitres, estos animales carroñeros que cuando ven que una presa se está desfalleciendo, hay unos buitres rodeando para que en el momento de que éste muera, van y directamente van a comer. Es decir, cuando los buitres están en el desierto y están dando vueltas, es porque están merodeando a los que sería su próxima comida. Bueno, pues eso es lo que hacen los buitres, y eso es a lo que David pareciera que él estaba desfalleciendo. Vemos que él estaba implorando a Dios de que no quiere ser parte en el Seol, quiere seguir alabando a Dios. Entonces David estaba desfalleciendo, pero vemos como si de repente esa víctima que está desfalleciendo y alrededor de buitres es como si los ahuyentara de la nada y despertara y dijera, apártense de mí.
Es como si echara fuera a esos buitres que están merodeando por él y están esperando a que desfallezca para que sea atacado. Y vemos que ahí se levanta David y está diciendo: aléjase de mí. Bueno, pues eso es algo en lo cual maravilloso. El versículo 7 es algo maravilloso, hermano, porque nos demuestra algo bien hermoso, porque vemos que Jehová, oh Dios, ha oído la voz de mi lloro. Es decir, David tiene esa plena confianza en que Dios le ha escuchado, de que su oración ha llegado a los oídos de Dios, de que su oración ha sido tomada por la misericordia de Dios, ha ondeado en su brazo derecha y ha llegado a su oído. Vemos de que la oración ha llegado delante de Dios y Dios ha entendido inclusive sus motivos, sus razones por las cuales Él se siente mal. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque vemos la fortaleza que está dando la oración a David. De estar desfalleciendo, sale una fuerza repentina y le está diciendo: apártense de mí. Eso es algo maravilloso, porque la oración, hermano, la verdadera oración de arrepentimiento da fuerza, da ánimo pronto para no volver a pecar delante de Dios. Y aquí hay algo hermoso, hermanos, porque este es un salmo en el cual David menciona muchas veces el nombre de Dios. ¿A quién hemos de acudir en nuestros problemas? A Dios. Pero también, ¿en quién hemos de acudir cuando pequemos? A Dios. Esa es la respuesta. Vemos, por ejemplo, tan solo en 4 versículos, los 4 primeros versículos, el nombre de Dios o Jehová es mencionado 5. Es algo maravilloso. Y vemos el 9, porque ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Es decir, pasamos de Dios oyendo, ahora a Dios haber recibido. Y esto es algo sumamente maravilloso. No solo ha recibido esa sanidad en su cuerpo, sino también en su alma. Eso es algo sumamente maravilloso. Y además, algo que quiero mencionar es de que cuando dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, es una palabra que Jesucristo va a decir en los últimos tiempos. En Mateo 7:23, y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo les diré: apartaos de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. Vemos que Jesucristo, después de su muerte, resurrección de su crucifixión, muerte y resurrección, va a llegar el momento en el cual Él va a decir: apartar de mí, hacedores de maldad. Y lo mismo hace David. Ha pecado, ha decaído, ha encontrado su iniquidad, pero ha llegado a esa fortaleza en la cual Él dice: apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque cuando uno entiende, hermano mío, el pecado, ya no quiere tener la mínima relación con el pecado, ni con aquellos con los cuales nos hacen pecar, ¿verdad? O lo que nos puede hacer caer. Procuramos apartarnos del mal, procuramos apartarnos de lo que acecha el mal. Y vemos en el 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Y el versículo 10 culmina haciendo un contraste entre los hijos de Dios y lo que va a ocurrir con los enemigos de Dios. Y vemos que aquí David se está posicionando al lado de los enemigos de Dios y está diciendo: mis enemigos. Pero eso no le va a ocurrir solamente a los enemigos de David, sino a todo enemigo que se constate de Dios, que se levante a Dios. Serán avergonzados, se turbarán mucho todos mis enemigos. Bueno, ¿esa no era la condición de David al momento de escribir este salmo? ¿Estaba turbado? ¿Estaba preocupado? ¿Estaba enfermo? Y de hecho vemos de que dice: se avergonzarán y se turbarán mucho. Bueno, el versículo 3, él dice: mi alma también está muy turbada. Porque eso es lo que genera. Recuerda que el enemigo perfecto de Dios es el pecado. Porque el pecado fue lo que vino a destrozar, o es lo que vino a degradar lo que él había hecho bueno. El pecado es el enemigo de Dios. Y vemos de que así David, como está diciendo: mis enemigos se turbarán mucho,
él formó parte instantáneamente en los enemigos de Dios, porque él confesó en el versículo 3 que él se sentía turbado. Y hermano, este salmo no es para menos. De hecho, Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, le escribió a uno de sus discípulos. Le escribió una carta del Salmo número 6 y le decía: cuando peques delante de Dios y entiendas que algunas consecuencias son a raíz de tu pecado, lee el Salmo número 6 y ora y pide a Dios perdón. Pídele a Dios perdón. Hermanos, esa condición no debe de perderse hoy en nuestros días. El Salmo número 6 está lleno de una oración pidiendo arrepentimiento a Dios. Es David implorando el perdón a Dios. Le duelen las consecuencias de sus actos, sí, pero no solo eso, sino le duele haberle fallado a Dios. Le duele haber pecado delante de Dios. Y eso es lo que debe de generar el dolor, el pecado en nosotros. Debe de generar dolor. No por lo que pueda yo estar pasando. Debe de generar dolor. Porque hemos pecado delante de un Dios santo. Y lo único que lo aleja, o lo único es que nosotros construimos esos muros, ¿verdad? Esos muros llamados pecado. Y es la manera en la que no Dios se aleja, sino nosotros nos alejamos. Entonces, hermano, si hay algún motivo por el cual debamos pedirle perdón a Dios, yo te animo a que lo hagas. Y no solamente grandes pecados, ¿verdad? Como pecados en los cuales hasta hoy la sociedad ve malos y deben de parar en la cárcel. No, acuérdate que la mentira es pecado. El rencor es pecado. La amargura es una consecuencia de pecado. Pide aún por el pecado más diminuto que tengas. Porque bastó un pecado para que entrara el pecado en el mundo. Aún así sea uno, pide perdón a Dios. Oremos. Amado Dios, nos acercamos a ti con este sentir de arrepentimiento. Nos acercamos a ti, amado Dios, porque puede ser, Señor, que estemos pagando consecuencias de nuestros actos, estemos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Y Señor, te pedimos, amado Dios, como vimos en el Salmo con David, imploramos de tu misericordia, Señor. Primeramente, Señor, haznos recordar nuestra iniquidad y tal vez los motivos por los cuales nosotros estamos en esta situación. Pero, Señor, también te imploramos por tu perdón. Señor, es imposible estar de pie, pecadores, frente a un Dios santo. Y sabemos, Señor, que una de las labores de tu Espíritu Santo es la santificación en el creyente. Mi Dios, te pedimos que tú santifiques nuestras vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, mi amado Dios, que tú nos perdones, Señor, porque hemos pecado delante de ti. Perdona nuestra iniquidad, amado Dios. Perdona lo que hemos hecho mal. Señor, que nuestra oración, amado Dios, llegue a tus oídos. Que nuestra oración, Señor, sea recibida. Que nuestra oración, Señor, sea contestada. Señor, perdónanos. Perdona aún nuestros pecados más pequeños. Perdónanos. Amado Dios, te pedimos, Señor, que a veces te vemos muy lejos, pero, Señor, te pedimos que te acerques a nosotros. Señor, entendemos que tú nos corriges también por amor, porque a través de tu palabra nos hablas, no hacemos caso y, amado Dios, pues tú procedes a otro mecanismo por el cual nosotros hagamos caso y te pedimos perdón, Señor. Pero te pedimos, Señor, que vuelvas hacia nosotros. Que vuelvas hacia nosotros, Señor, y discúlpanos, amado Dios, si hemos tomado la sangre de Cristo en vano.
Sabemos que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados le causó dolor. Señor, también te pedimos, mi amado Dios, que antes de pecar también podamos meditar, Señor, en que eso le causó dolor a tu Hijo, Señor. Costó su preciosa sangre. Y, Señor, que antes de pecar meditemos, Señor, en el costo de nuestra salvación para que nosotros pequemos deliberadamente. Perdónanos. Te pedimos, Señor, que escuches nuestra plegaria. La elevamos a ti, Señor. Y también, Señor, que todo aquello, Señor, lo cual nos causa el pecar, Señor, llámense amistades, llámense incluso objetos, llámese lo que se llame, Señor. Señor, que pueda ser algo que también nosotros podamos repudiar, porque nos hace pecar y el pecado es algo que tú repudias, Señor. Que podamos repudiarlo conforme tú quieres, amado Dios. Señor, te pedimos que aceptes esta oración, Señor, de arrepentimiento de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Y bien, hemos acabado. Recuerda que hoy miércoles o los miércoles tenemos culto de oración a las 7 de la noche para que no te lo pierdas. Asiste, por favor. Y también, bueno, si eres nuevo, te invitamos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Los que no son de la iglesia Yacim, pero tal vez estás pensando, dices, me gustaría congregarme en una iglesia. Bueno, estamos nosotros, una opción. Nosotros estamos en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, en Valle de Volga 252, en Valle, la primera sección de Valle de Aragón. Sí, lo dije muy feo, pero esa es nuestra dirección. Igual estamos ahí dados de alta en Google Maps. Nada más tienes que poner Iglesia Cristiana Bautista Eliasim y te va a mandar directamente a nuestra ubicación, si es que te quieres congregar con nosotros. De verdad será un gusto para poder abrazarte y poder estar juntos habitando en armonía. Y también, iglesia, les recuerdo, domingo 11 de la mañana. Nos vemos los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, sin más por decir, te mando un cálido abrazo, que Dios te bendiga y bueno, te mando un fuerte abrazo. Bye.